Hola, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Disculparán la demora, pero tuve que hacer una diligencia y me cogió el tráfico, entonces por eso demoré. Sí, hasta mientras vayan poniendo sus apellidos y sus dos nombres para el control de asistencia sincrónica. Creo que lo que es el aula virtual, me parece que aparte de las actividades que yo ya les puse, creo que no tienen ninguna actividad nueva, ¿no? Me parece que no tienen ninguna actividad nueva. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Los que van recién ingresando no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres para tener registrada su asistencia en el aula sincrónica. Estamos 30 de agosto. 30 de agosto del 2021. Ya se acaba el mes, parece, ¿no? Ya, les decía yo que me disculparán el percance que tuve, pero tuve que hacer una diligencia y me atendieron tarde y por eso tuve que cruzar la ciudad con el tráfico. Entonces ya no llegaba a tiempo, ¿no? Entonces esa es la razón de la demora, pero ahí está en el aula virtual, ahí ustedes podían revisar ciertas actividades. Yo les subí toda la documentación de lo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, y también tienen una tarea. Yo me parece que a ustedes sí les expliqué la tarea. Sí, me parece que sí se las expliqué. En todo caso, ahí estoy tratando de ingresar para volvérselas a mostrar. Bueno, entonces nosotros habíamos visto la semana pasada y les decía que con ustedes estoy un poco adelantado porque en el curso de la tarde, como tuve que hacer ese examen de progresar que se llama el ACNSIC, entonces yo perdí la semana pasada, perdí clases con el de la tarde. Y por eso les decía yo que no quería adelantarme mucho con ustedes para que no estén muy lejos el un curso del otro curso, ¿no? Bueno, entonces la semana pasada con ustedes sí vimos lo que eran tablas de decisión, ¿verdad? Entonces aquí en la tabla de decisión pues habían 4 cuadrantes, el primer cuadrante se colocaban las condiciones, el segundo cuadrante las alternativas, el tercer cuadrante las acciones y el cuarto cuadrante pues las entradas de las acciones, ¿no? Eh, Entonces, aquí habíamos visto ya una tabla de decisión, donde aquí teníamos, por ejemplo, las condiciones, ¿verdad? Entonces, la condición aquí es que si es menor a 50, entonces aplica la regla 1 y 2, ¿verdad? Si paga con un cheque con dos formas de identificación, entonces solamente aplicaría la regla 1, ¿verdad?
Y si usa tarjeta de crédito, entonces ya no aplica la regla número 1, ¿no? Entonces, dependiendo de las condiciones que ocurran, yo voy viendo qué regla aplica para esa condición, ¿verdad? Y una vez que yo veo cuál es la regla que aplica, entonces acá abajo me indica cuál es la acción que se debe ejecutar. Entonces, en el caso de que aplique o califique por la regla 1, ¿verdad? Se hace la acción que está marcada con la X, que es en este caso la de completar la venta después de verificar la firma. ¿Sí? Entonces, aquí, mediante esta tabla de decisión, yo puedo saber cuáles son las acciones que se toman de acuerdo a lo que vaya ocurriendo, ¿no? Mm, Déjeme revisar si ya se cargó la página. Bueno, entonces, esto ya revisamos cómo era desarrollar la tabla de decisión. Entonces, aquí primero teníamos que determinar el número de condiciones que pueden ocurrir en ese proceso. ¿Sí? Obviamente tienen que ser condiciones que no se vayan a traslapar, ¿verdad? Ya, luego tenemos que determinar el número de acciones posibles. Entonces, es todo lo que nosotros podríamos hacer con respecto a las diferentes condiciones de ese proceso. Luego tendríamos que determinar el número de alternativas, o sea, que son las condiciones que se deben de cumplir, ¿verdad? Para cada condición. Eso lo hacemos como una simple tabla de verdad, ¿verdad? Con los valores yes o no para cada condición. Entonces, según, según si se cumplen las reglas, o sea, si aplican las reglas, vamos descartando una regla para cada condición. El número cuarto dice calcular el número máximo de columnas de la tabla de la decisión. Entonces, dice eso, allí se logra multiplicando el número de alternativas por cada condición. Entonces, así se puede determinar cuál es el número de columnas de la tabla de decisión. Dice llenar las alternativas de las condiciones y finalmente dice completar la tabla insertando una X donde las reglas sugieran acciones, ¿no? Déjame ver. O sea, básicamente esto que tenemos acá. Ya, de ahí tenemos otras reglas donde nos dice que tenemos que combinar las reglas, ¿verdad? De tal manera de que podamos simplificar colocando un guión cuando una regla se ejecute tanto por el sí como por el no. Entonces podemos poner un guión indicando que no es significativa esa condición, o sea que nos da igual que sea sí o no, ¿verdad? Eh, De allí tenemos que revisar cualquier situación que sea una contradicción. Por ejemplo, si una condición dice aplica la regla 1, en el caso de que el valor sea mayor a 5.000, y más abajo tenemos otra condición que dice aplica la regla 1, en el caso de que el valor sea menor a 5.000, ¿verdad? Eso sería una contradicción porque no puede cumplirse esas dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Y finalmente se vuelve a ordenar las condiciones y las acciones, ¿verdad? Para que la tabla sea un poquito más legible, ¿no? Entonces, ahí están las reglas. Obviamente, hacerlo es más fácil que leerlas. Eh, ¿Qué más? Ya, para poder desarrollar la tabla de decisión, nosotros tenemos que verificar la integridad, ¿verdad? Y la precisión, es decir, que efectivamente esa tabla cumpla con la descripción del proceso. O sea, sería algo muy Ya, pues perjudicial, sería algo muy buenas noches, licenciado. perjudicial para el proceso. Buenas noches. Sería algo muy perjudicial para el proceso que la tabla no describa bien el proceso porque el programador se va a basar en esta tabla de decisión para diseñar el proceso, entonces eso tiene que estar claro, ¿verdad? Y de manera precisa.
Bien, creo que esto también lo vimos. Dice cuáles son los 4 problemas principales al desarrollar las tablas de decisión, que estas estén incompletas, entonces se elaboraría un proceso incompleto, que existan situaciones imposibles. Esto podría generar a que se trabaje en una parte del proceso que nunca va a ocurrir. Entonces, eso es un desperdicio de tiempo. ¿Verdad? Contradicciones, eso ahí el programador no sabría qué hacer, porque dice, a ver, aquí dice que si ocurre esto, hago la acción uno, pero si no ocurre esto, también hago la opción uno. Entonces, esto puede marear al programador. Entonces, esto no debería estar. Y la redundancia, es decir, que lo hacemos así mismo, lo hace el programador 2 veces, porque hace 2 veces el mismo proceso, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que evitar en la tabla de decisión para que el desarrollo pueda hacerse de manera correcta. Bien, creo que vimos este ejemplo de aquí, ¿verdad? Aquí tenemos una situación imposible. Dice aquí, una condición sería que el salario sea mayor a 50.000 y otra condición sería que el salario sea menor a 2.000. Entonces, eso es imposible porque no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Para aplicar la regla uno, ¿verdad? Se hace si la condición uno y la condición 2 son verdaderos. Pero como estas dos condiciones jamás van a ser verdaderos, esto va a ser imposible. Entonces, ¿qué hago yo colocando aquí una regla que jamás va a ocurrir? ¿Sí? Entonces, esta es situación imposible. Por acá tenemos, la redundancia, ¿no? Miren ustedes, para aplicar la regla 4, ¿verdad? Para aplicar la regla 4, la condición uno, la condición 2, perdón, la condición uno y la condición 2 tiene que ser verdadero y falso, ¿verdad? Y la tercera no importa, la tercera condición no importa. Mientras que para la regla 5 tiene que ser verdadero y falso y la tercera condición no importa, ¿no? Entonces, las condiciones de la regla 4 con las condiciones de la regla 5 son exactamente las mismas. Y las acciones de la regla 4 y de la regla 5 son exactamente las mismas. Entonces, tenemos que la regla 4 es idéntica a la regla 5, por lo tanto, está de manera redundante. Entonces, una de las dos está de más, ¿no? Y por acá tenemos que la regla 1, la regla 2 y la regla 3, ¿verdad? Ocurren cuando se cumplen las condiciones, tanto para la regla 1 como para la regla 3, son las mismas condiciones, ¿sí? Y para la regla 2, ¿verdad? Cuando es en negativo, y también son las mismas condiciones, porque miren que la condición 3 para la regla 1 y para la regla 3, no importa si es verdadero o falso, ¿sí? Por lo tanto, la 1 y las 3 son idénticas, pero de las posibilidades de la 1 y la 3, también están las 2, ¿sí? Porque cuando la condición 3 es negativa, ¿verdad? La regla 1 y la regla 3 la cumplen, ¿no? Entonces tenemos allí la regla 1, 2 y 3, ¿verdad? Y la 2 se cumple en un determinado momento, ¿verdad? Entonces tenemos que para esas 3 reglas, ¿verdad? Para esas 3 reglas se cumplen diferentes acciones, ¿no? Entonces allí hay una contradicción porque dicen, a ver, si se cumple la regla, si se cumple la condición 1, 2 y 3, se hace la acción 1. Pero si se cumplen las condiciones 1, 2 y 3, también se hace la acción 3. ¿Sí? Y si se cumplen las reglas 1, 2 y en este caso la 3 es negativa, se hace en cambio la acción número 3, ¿no? Entonces, aquí tenemos 3 diferentes acciones para básicamente casi las mismas condiciones. Entonces, como que, ¿cuál hago? ¿Verdad? Porque yo como programa puedo decir, a ver, me dicen que haga la 1, pero también tengo que hacer la 3, pero también tengo que hacer la 2. Entonces ahí hay una contradicción, ¿verdad? Entonces eso se busca evitar. Bien, combinación de reglas para simplificar la tabla de decisión. Aquí tenemos una tabla de decisión. Aquí estamos viendo que para la regla 2, 4, 6 y 8, si comparamos la regla 2 con la regla 6, a ver, déjenme ver. Si comparamos la regla 2
con la regla 4, ¿verdad? Vemos que ejecutan la misma acción, ¿verdad? Tanto si la condición número 2 es verdadero o falso, ¿verdad? Entonces vemos que ejecuta la misma acción. Si comparamos la regla 2 con la regla 6, ¿verdad? Vemos que ejecutan la misma acción tanto si la primera condición es verdadero o falso, ¿no? Entonces, si analizamos bien, nos vamos a dar cuenta que la regla 2, 4, 6 y 8 ocurren, ¿verdad? Básicamente ocurren cuando la condición 3 es negativa. Porque las condiciones 1 a veces es positivo, a veces es negativo, igual se ejecuta. Cuando la condición 2 a veces es positivo, a veces es negativo, igual se ejecuta. Y la única determinante es que cuando la condición 3 es negativo, allí se ejecuta, ¿no? Por lo tanto, yo puedo simplificar la regla 2, 4, 6 y 8 con una sola regla que indica que no importa cuál es la condición número 1, no importa cuál es la condición número 2, simplemente si la condición 3 es negativa, entonces se ejecuta la acción número 1. ¿Sí? Entonces, básicamente allí he simplificado la regla 2, 4, 6 y 8, ¿verdad? Y por otro lado, comparando la regla 1 con la regla 5, ¿verdad? Yo veo que la regla 1 con la regla 5 ejecutan la misma acción, ¿verdad? Que es la acción número 3, ¿verdad? Entonces, y me doy cuenta que la regla 1 se cumple si todas son verdaderas, y me doy cuenta que la regla 5 se cumple si la primera es negativa y las otras dos son verdaderas. Entonces, me doy cuenta que la misma acción se ejecuta sin importar si la condición 1 es verdadero o falso. Por lo tanto, yo puedo crear una nueva regla número 1, ¿verdad? Donde no importe el valor de la primera condición y se va a ejecutar si la segunda y la tercera condición son verdaderas y se va a ejecutar la acción número 3. Ahora, si yo le echo un ojito a la regla número 3 y a la regla número 7, me voy a dar cuenta que la regla número 3 ejecuta la acción número 2, ¿sí? Y la regla número 7 ejecuta también la acción número 2, ¿verdad? Y la regla número 3 se ejecuta cuando las condiciones 1 es verdadera, 2 es falsa y 3 es verdadera. Y la regla número 7 se ejecuta cuando la condición 1 es falsa, la condición 2 es falsa y la condición 3 es verdadera, ¿no? Por lo tanto, la misma acción ocurre, ¿verdad? Cuando las condiciones 2 y 3 son negativa y positiva respectivamente, y no importa lo que tenga la condición 1. Entonces, de la regla 3 y la regla 7, yo puedo sacar una nueva regla donde digo que no me importa el valor de la condición 1, solo importa que la condición número 2 sea negativa y la condición número 3 sea positiva para ejecutar la acción número 2. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos simplificado esta tabla de decisión. Al simplificar la tabla de decisión, la hacemos más legible y más entendible, en este caso para el programador, que es quien la tiene que interpretar, ¿no? Entonces, esta sería la manera de hacer una tabla de decisión. Ya, ahí tenemos que hablar de los árboles de decisión, pero antes de ir a los árboles de decisión, déjenme ver si ya cargó clase. Voy a compartir un ratito la página web. Vamos, ya, entonces hagamos una revisión rápida, ¿no? Tenemos en la semana número 9, tenemos el documento de los requerimientos funcionales, ¿verdad? Tenemos el documento de los requerimientos no funcionales y tenemos una tarea de hacer 5 requerimientos funcionales y no funcionales. Esto ya estaría del segundo parcial, ¿verdad?
De allí también tenemos un cuestionario de los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿no? Aquí también está el punto de actuación en clase que yo les decía que probablemente va a ser reemplazado por la nota del proyecto PIS, pero si no desean correr riesgos, actúen en clase y yo les anoto ahí su punto de actuación en clase. Ingeniero, una pregunta. Lo escucho. Pero ahí donde dicen actuación en clase, ahí está la opción de subir una tarea. No, no hay que subir nada ahí. Allí no hay que subir nada porque ese punto de actuación en clase se lo ganan en clase. Ese punto de actuación en clase se lo ganan aquí en el aula de Zoom, donde ustedes hacen una participación, un aporte académico, consulta o algún tipo de actuación con referente a, aquí a la materia que sirve de aporte para los demás compañeros, ¿no? Entonces, O sea que en caso de presentar algún documento, sí sería válida la opción de subirla ahí como que esté vigente que participó o no. no No hay es que subir necesario. ningún documento porque yo no les voy a calificar por documento ni comentarios. O sea, ustedes tienen que actuar en clase, tienen que decir, aquí estoy yo, este es mi aporte, averigüé esto, encontré esto, ¿verdad? Aquí les traigo un ejemplo, ¿verdad? Alguna cosa que tenga que ver con la materia, que sirva de aporte, igual no tiene que ser algo muy elaborado, muy nada. Ustedes en cualquier momento pueden googlear sobre algún tema, algún ejemplo, algo de eso, lo comparten aquí en clase hablado, o sea, nada que lo escribo por chat, nada que suba el documento, no, aquí actúan en clase para que todo el mundo se entere, porque si ustedes suben el documento, ya me ha pasado que nadie lo lee, ¿sí? Entonces, no es un aporte de clase, porque sus compañeros no lo quieren leer. Si usted lo pone ahí en el chat, a veces pasa desapercibido, entonces la idea es que quede en evidencia que ustedes compartieron algo aquí en la clase, y de esa manera se gana el punto de actuación en clase. No lo escuché porque pasó un avión. Ah, no, ya quedó claro. Gracias, ingeniero. Ya, ahora, en honor a la verdad, creo que la gestión práctica que comprende el punto de actuación en clase y los dos puntos de la lección van a ser reemplazados por la nota del proyecto PIS. Pero como eso solo lo sabe su tutor, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo que actúen, ¿verdad? Porque es mejor, alumno prevenido vale por dos. Bueno, estamos en la semana número 10. En la semana número 10, aquí les subí los documentos de alcance del sistema, tipo de usuarios y permisos, descripción de los módulos, arquitectura de hardware y software. Estos son temas que, esto es lo que yo les mandé ahorita a que ustedes vayan avanzando, para que una vez que ustedes han realizado todos esos documentos, pueden hacer el cuestionario del alcance del sistema, ¿no? Realmente pueden hacer el cuestionario sin leer todos los documentos, pero se van a equivocar. Entonces, es mejor que revisen todos estos documentos, que igual los hemos revisado aquí en clase, para que puedan dar un buen cuestionario. Al igual que el periodo anterior, los cuestionarios ustedes los pueden repetir las veces que ustedes quieran, hasta que saquen la mejor nota, y así saquen la mejor nota, lo pueden seguir repitiendo, ¿verdad? Para prepararse, porque de todos los cuestionarios salen las preguntas de la lección y del examen. Entonces, mientras más veces hagan el cuestionario, más preparados van a estar ustedes para la lección, para el examen. Yo de ustedes haría unas 5 a 10 veces cada uno de los cuestionarios para estar listo. Yo de ustedes, ¿no? Pero lo que no entiendo es cómo hay compañeros de ustedes que hacen una sola vez el cuestionario y hay otros que ni siquiera lo hacen. De verdad que pierden mucho los puntos, ¿no? Eso me bajonea a mí cuando yo reviso y veo que no han hecho esos cuestionarios. Porque fuera una lección que ustedes se van a equivocar, pero este lo pueden repetir las veces que ustedes quieran, pueden mejorar la nota, no les baja la nota, les deja la nota más alta. Entonces, Profe, una pregunta. dígame. En ese cuestionario, yo saqué abajo, eso no esa nota no cuenta, ¿o sí? En este cuestionario, si usted saca abajo, queda con esa nota. Pero usted puede repetir el cuestionario. Ah, Así que puede repetir el cuestionario 20 veces hasta que usted saque 10. ¿Sí? Pero eso es lo que yo les digo, que muchas veces veo que ustedes sacan baja nota y no repiten el cuestionario. Los cuestionarios los pueden repetir y les sirve para mejorar la nota, pero para mí ya, ya. más importante que mejorar la nota es porque de allí salen las preguntas del examen y la lección. Entonces, mientras más veces Listo, hagan el profe, gracias. cuestionario, sí, sí, le escucho.
Nada, que gracias que me sacó esa duda y esa preocupación porque saqué bajo. No, lo pueden repetir. La idea del cuestionario, mire, si usted hace la primera vez y tuvo un golpe de suerte y sacó 8 y luego lo hace por segunda vez y sacó 2, ¿verdad? Usted queda con el 8. El cuestionario le almacena la mejor nota. Entonces usted puede dar todas las veces que usted quiera y se va a quedar, no va a bajar la nota, va a subir. Entonces, eso es lo que yo, ah, no, a veces no los entiendo a los alumnos porque no repiten el cuestionario, ¿no? Obviamente, eso es aquí en esta asignatura. No sé cómo se manejarán mis otros compañeros, si son igual de flexibles o no, no. Yo, por mi parte, a mí lo que me interesa es que ustedes realicen el cuestionario porque si no revisaron por acá, si no revisaron los documentos, ¿verdad? Por lo menos por acá, mientras están haciendo el cuestionario, están aprendiendo, ¿sí? Entonces, por eso a mí me interesa que hagan los cuestionarios y por eso yo se los pongo que los repitan, porque a mí lo que me interesa es que ustedes tengan dominio sobre la materia. Bien, aquí en la semana 11, ¿verdad? Que esto también les dije que ustedes podían hacerlo de la semana 10 a la semana 11, están nociones básicas del lenguaje Z. Este capítulo de aquí es chiquito, el cuestionario también es chiquito, personalmente está en el pensum, por eso está allí, pero no lo veo tan importante. Sin embargo, como el cuestionario es chiquito, no está de más hacerlo para que ustedes mejoren la nota, ¿sí? Y aquí está su plato fuerte de esta semana, ¿verdad? Que son las especificaciones de proceso. Entonces aquí tienen que hacer una tarea en grupo. Y aquí tienen que suponer, como siempre, que los han contratado a usted y a su grupo para realizar una solución informática y que ustedes tienen las tareas de determinar las especificaciones de un proceso, ¿verdad? Para un nuevo sistema. ¿Cuál es la empresa? Ustedes se la imaginan. ¿Cuál es el sistema? Ustedes se lo imaginan. ¿Cuál es el proceso? Ustedes se lo imaginan, ¿no? De preferencia podrían hacer los trabajos que ya han hecho anteriormente o podrían hacer de una empresa las cuales a ustedes se les haga familiar, ¿verdad? Y más que nada para que conozcan el proceso. Entonces, escojan un proceso que a ustedes se les haga familiar para que ustedes lo puedan escribir. Una vez que ya tienen ese proceso imaginario, ese sistema imaginario de esa empresa imaginaria que los ha contratado a ustedes, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que ustedes crean sus condiciones del entorno a su favor. Por ejemplo, ustedes dicen, ah, ya, mi hermana trabaja en una farmacia, entonces yo voy a asumir que la farmacia XYZ nos contrató para hacer el módulo de inventario, ¿verdad? Entonces yo voy a diseñar el proceso que hace las transferencias de inventario, ¿no? Entonces ya tienen allí la idea de la empresa o del negocio, ya tienen allí cuál es el proceso, ¿verdad? Que van a diseñar y todo es imaginario, ¿no? Entonces ahí dependen ustedes de su imaginación. Entonces aquí, primera tarea, escoge usted el proceso a ser especificado, por ejemplo, las transferencias de inventario, ¿verdad? Cree el formato de las especificaciones del proceso, entonces ahí ustedes tienen que utilizar las herramientas que ya vimos anteriormente, donde tienen que hacer un formato, poner un código al proceso, describir la descripción del proceso, describir cuáles son sus especificaciones de entrada, sus especificaciones de salida. Luego, utilizando alguna de las herramientas que ya hemos visto, describen el proceso, ¿no? En este caso, yo les he pedido para el mismo proceso que lo describan utilizando el español estructurado, ¿verdad? Por ejemplo, en el español estructurado ustedes podrían decir, eh, estamos hablando de transferencias, ¿no? Entonces, para el español estructurado sería seleccionar la, la, seleccionar la bodega de origen, ¿verdad? Luego, o siguiente, seleccionar la bodega de destino, ¿verdad? Si ustedes quieren hacerlo un poco más elegante luego, seleccionar el transporte, porque ustedes pueden tener varios camiones, entonces ustedes seleccionan un camión, ¿verdad? Entonces, parte del proceso podría decir, verificar si la carga del camión está disponible, ¿verdad? Entonces ahí ponen, si está disponible, ¿verdad? Asignar el paquete al camión. En caso contrario de que no esté disponible, ¿verdad? Buscar un nuevo camión,
¿verdad? Y regresar al paso 1. Ya. Luego, ¿verdad? Hacer que el camión, el camión realice el traslado, ¿verdad? Una vez que llega a la otra bodega, tienen que seleccionar el producto e ingresarlo a la bodega, ¿verdad? Una vez que ingresa a la bodega, tiene que aumentar en el número de unidades que llegó, ¿verdad? El stock de la bodega, ¿verdad? Finalmente, tiene que poner el estado de la transferencia como terminado, ¿verdad? Y ahí termina el proceso, ¿no? Entonces, simplemente vamos describiendo con palabras, ¿verdad? Y ahí tenemos que utilizar las palabras reservadas de sí, de si no, de entonces, de repetir, de todo ese tipo de estructuras, ¿verdad? Para poder describir el proceso. Ya, luego que hemos descrito el proceso en español estructurado, lo hacemos el mismo proceso, ¿verdad? Mediante la tabla de decisión. ¿Sí? En este caso, como este es un proceso pequeño, pues no tiene muchas condiciones, ¿no? Creo que la única condición sería que si hay espacio en el camión, ¿verdad? Entonces ahí usted arma la tabla de decisión. Luego tendrán que hablar del árbol de decisión, que es una herramienta que tenemos que revisar. Y luego tendrán que hacer un diseño top-down, que es otra herramienta, pero esa es la más fácil de todas. Entonces, esta es la tarea de esta semana. ¿Sí? Hay algunas herramientas, por ejemplo, los árboles de decisión y el diseño top-down todavía no hemos visto, pero ya estamos en camino de ver. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, como no hay preguntas, entonces vamos ahora a los árboles de decisión, que fue donde yo creo que realmente nos quedamos. Bien, los árboles de decisión dice que se utilizan cuando tenemos procesos de decisión complejos, es decir, donde no tenemos, por ejemplo, ese problema de la transferencia, el único problema era saber si el camión tenía espacio, ¿sí? Pero hay otros procesos como, por ejemplo, los procesos de facturación. En los procesos de facturación tengo que preguntar si el producto tiene descuento, si el producto tiene promoción, si el producto tiene stock, si paga IVA, ¿qué más? Si de repente está en camino, si me van a utilizar una tarjeta de descuento, si van a aplicar alguna promoción, si tengo que dar algún obsequio, si van a pagar en efectivo, tarjeta, cheque, ¿verdad? U orden de compra, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay procesos que tienen muchas bifurcaciones y de repente expresarlos en una tabla de decisión o un español estructurado no alcanza. Entonces, aquí nosotros podemos utilizar los árboles de decisión, ¿verdad? Y esto nos ayuda para mantener una secuencia, ¿verdad? De las diferentes condiciones que se deben de verificar. Ya, en este caso, aquí nos indica que los árboles de decisiones se suelen dibujar, ¿verdad? Del lado, ¿verdad? Es decir, al lado izquierdo de la pantalla, ustedes van a poner la raíz, que es el nodo raíz, el primer nodo, ¿verdad? Y de a partir del lado izquierdo, las ramas van hacia la derecha, van creciendo hacia la derecha, según las bifurcaciones que se requieran. Esto de aquí se hace, aunque generalmente los árboles se suelen escribir de arriba a abajo, también los árboles se los suele conocer como grafos, ¿verdad? Pero esta orientación de izquierda a derecha permite a los analistas poner más procesos y poder describir las acciones y las condiciones de cada uno de esos procesos. Ya, aquí también nos indican que estos árboles se utilizan para poder identificar y organizar las condiciones y las acciones en un proceso que sea estructurado. Ya, entonces aquí nos indica un poco que al dibujar podemos utilizar un nodo cuadrado para indicar una acción y un círculo para indicar una condición, ¿no? Entonces esta es la notación que nos da al momento de dibujar los árboles. Bien, entonces aquí tenemos que primero tenemos que identificar las condiciones y las acciones junto con su orden y sincronización, si es que son
críticas, ¿verdad? Y segundo, podemos comenzar a construir el árbol de izquierda a derecha y tenemos que asegurarnos de poder listar todas las posibles alternativas antes de avanzar hacia la derecha, ¿no? Entonces, aquí tenemos la primera condición, el primer nodo, este de aquí, el número 1 sería el nodo raíz, y a partir del nodo raíz tenemos las siguientes condiciones. Si es menor de 50, ¿verdad? Se viene de 1 hacia 2. Si es mayor o igual a 50, aquí tenemos la segunda condición, entonces se va al nodo número 5. ¿Sí? Entonces, el nodo raíz, ¿verdad? Vemos cuál condición se cumple y según la condición que se cumple, avanzamos al siguiente nodo. En el siguiente nodo, si es de menos de 50, pues pregunta si es cheque, ¿verdad? Se hace la acción número 3 y si es tarjeta de crédito, se hace la acción número 4, ¿verdad? Por acá abajo, cuando es mayor a 50, si es cheque, se hace la acción número 6 y si es tarjeta, se hace la acción número 5. Veamos qué hace cuando es menor de 50 y paga con cheque. Entonces aquí se completa la venta después de verificar la firma. Entonces aquí solo se verifica la firma. Y cuando es menor de 50 y se utiliza tarjeta de crédito, aquí se completa la venta, no se requiere firma, ¿verdad? Ahora, para compras mayores o iguales a $50 si se paga con cheque, se debe llamar al supervisor para la aprobación. Entonces aquí hay un paso diferente porque es un valor diferente y necesita la aprobación. Y cuando es tarjeta de crédito se debe comunicar vía electrónica al banco para pedir la utilización de la tarjeta de crédito, ¿no? Esto me imagino que en este sistema el mecanismo de validación de la tarjeta de crédito es como se hacía la antigua, manual, con rastrillo, ¿verdad? Y no es como hoy en día, las tarjetas directamente se conectan al banco. Entonces yo creo que esa es el meollo del asunto, ¿no? Entonces, como ustedes ven, aquí está descrito un proceso con árboles de decisión. Y si se dan cuenta, el árbol de decisión, la manera de hacerlo, yo creo que es un poco más fácil de hacerlo que las tablas de decisión. Bien, entonces, aquí vamos a ver qué técnica podemos elegir, ¿verdad? Con respecto a las decisiones estructuradas. Ya, en este caso en el deber yo les mandé a hacer todas, pero ustedes cuando van en la vida real a desarrollar un sistema, ustedes no realizan todas estas técnicas. Ustedes aplican la técnica que mejor se acople a sus problemas y necesidades, ¿no? Entonces, no es porque hagan todas las técnicas que va a estar mejor, ¿no? En un proyecto ustedes aplican la técnica que mejor califica, ¿verdad? Bien, entonces, para usar español estructurado, ustedes tienen que utilizarlo cuando hay muchas acciones repetitivas y cuando la comunicación con los usuarios finales sea importante, ¿no? Entonces, el español estructurado, pues como que les ayuda o es un lenguaje más entendible por los usuarios. Y también aquí dice que cuando hay muchas acciones repetitivas, ¿sí? Y como aquí en el español estructurado se utiliza la indentación, me imagino que eso queda mucho más claro allí en ese proceso. Las tablas de decisión se deberían implementar cuando se encuentre con combinaciones complejas de condiciones y acciones y reglas. Entonces, las tablas de decisión ayudan a abreviar, aunque es un poco difícil implementarlas, pero ayudan a abreviar, ¿verdad?, ese tipo de situaciones. Y también cuando se requiere un método que evite de manera efectiva las situaciones imposibles, redundantes y las contradicciones. Como la tal decisión pasa por un proceso de depuración, entonces nosotros, cuando realizamos ese proceso de depuración, depuramos los imposibles, las redundancias y las contradicciones si es que hemos hecho una buena depuración. Entonces, ahí aplicamos las tablas de decisión, ¿no? Y los árboles de decisión los aplicamos cuando la secuencia de las condiciones y acciones sea crítica, es decir, que tenemos que seguir una secuencia de condiciones, ¿verdad? O sea, un orden. Y también cuando no todas las condiciones son relevantes para todas las acciones, ¿verdad? Entonces, es allí cuando tenemos que aplicar los árboles de decisión. Déjenme ver cómo estamos con el tiempo. Ya, se alcanzamos.
Bueno, ya vimos entonces esas tres técnicas para describir procesos. Y ahora vamos viendo una cuarta. Perdón. Ya, este es el diseño modular. El diseño modular consiste en dividir a su proceso, su función. Generalmente se utiliza para dividir sistemas más grandes, ¿verdad? O sea, para un proceso, a veces como que un diseño modular no tiene tanto impacto, pero cuando es una cosa más grande, un sistema, entonces un diseño modular hace ver las cosas un poquito más claras. La idea es de separar el problema o el proceso, ¿verdad? En partes que se conocen como módulos y cuyos módulos a veces se pueden, o la idea es que en el futuro esos módulos se vayan a integrar y de esta manera es más fácil resolver un problema. Es decir, convertir el problema en un rompecabezas y luego ir armando las piezas del rompecabezas y que éstas se unan entre sí y cuando yo una todo el rompecabezas tengo solucionado todo el problema. Ya, entonces aquí tenemos que un módulo normalmente es un componente o de un subsistema y que proporciona uno o más servicios a otros módulos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un sistema integrado administrativo, ese sistema integrado administrativo ha de tener los módulos de recursos humanos, de contabilidad, de caja, de bancos, de finanzas, de ventas, de bodega, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de esas partes de ese sistema integrado, ¿verdad? Es un subsistema que yo lo puedo denominar módulo. Y esos módulos cumplen funciones entre sí, pero a su vez se va a interrelacionar o comunicar con otros módulos, lo cual lo convierte en un sistema integrado. Bien, entonces aquí la idea es de dividir el software en componentes que son nombrados y abordados por separados llamados módulos y que después se van a integrar para resolver el problema global. Esa sería la idea. Bien, aquí nos dice que podemos aplicar dos estrategias cuando queremos descomponer un sistema en módulos, ¿verdad? Tenemos la descomposición orientada a objetos. Este es cuando un sistema lo queremos aplicar una metodología orientada a objetos. Entonces, descomponemos el sistema como si se tratase de objetos que se comunican entre sí, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de facturación, ¿verdad? Podrían intervenir los objetos, sería de repente el cliente sería un objeto, el vendedor puede ser otro objeto, el producto puede ser otro objeto, la factura puede ser otro objeto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, podemos enfocar el tema de los objetos, ¿no? Hoy en día, la programación orientada a objetos es muy utilizada y por lo tanto una buena metodología para descomponer el sistema actual, ¿no? La idea de descomponer en objetos es porque en la programación orientada a objetos hay el concepto de encapsulación. Es decir, que todos los atributos y propiedades del objeto se quedan solamente en el objeto, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo tengo el objeto producto, este objeto producto tiene los atributos de su color, de su clase, de su precio, ¿verdad? Y yo, una vez que trabajo con el objeto producto, todos esos atributos o sea, los trabajo con el producto, ¿verdad? Si yo por acá tengo el objeto persona puede leer, puede pagar, puede caminar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que el objeto persona se rebaje del inventario, no puede porque eso no le corresponde al objeto persona, eso le corresponde al objeto producto, ¿no? Entonces el objeto producto hace las cosas relacionadas con el producto y el objeto persona hace las cosas relacionadas con la persona. De esa manera, cuando yo tengo un problema, por ejemplo, que no se aplicó bien un descuento de un producto, yo puedo ir al objeto producto a ver qué pasó. Si yo no voy a ir al objeto persona, de esta manera las cosas quedan organizadas de mejor manera para el programador, ¿no? Y todos esos procesos y atributos de cada objeto son propios de ese objeto, de esa definición de ese objeto que suele tomar el nombre de clase, ¿no? Entonces aquí yo no tengo que ir a un módulo en específico, sino que yo voy a un objeto y de esa manera, si yo tengo un problema con un producto y yo arreglo la clase del producto, todos los productos de todos los objetos quedan arreglados porque es como que cambio el concepto, o sea, como que
Una vez que arreglo uno, se arreglan toditos, ¿sí? Entonces, no es que tengo que ir, creé uno por aquí, creé otro por acá, ¿verdad? Eso no es correcto. Bien, y tenemos también la descomposición orientada a flujo de funciones. Debo de admitir que a mí me gusta estar aquí porque yo he trabajado con sistemas lineales, entonces eso se utiliza para los sistemas lineales y consiste en descomponer el sistema en módulos funcionales que aceptan datos y que transforman datos de salida. Y quiere decir que cada módulo, ¿verdad?, puede realizar una parte de la función y se están descomponiendo en funciones, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener la habilidad de ver el sistema con diferentes funciones que hace. Entonces, yo veo el sistema como diferentes módulos que hacen funciones, pero normalmente hacen funciones independientes. O sea, el módulo por sí solo no puede sobrevivir, pero como yo hago un conjunto de módulos que entre ellos intercambian información, entonces ese conjunto de módulos, eso sí, ya forman parte de un sistema funcional, ¿no? Entonces los módulos no pueden ser independientes, pero sí trabajan en conjunto, ¿verdad? Y de esta manera se puede cumplir el proceso. Ya, para poder desarrollar estos módulos de programación top-down, eso utilizamos, como el nombre lo dice, una técnica de arriba hacia abajo. Es decir, que descomponemos el módulo principal, ¿verdad?, en módulos más pequeños hacia abajo, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos tener niveles de jerarquía, es decir, que podemos crear el problema más grande en problemas más pequeños, pero si estos problemas más pequeños todavía son complejos, podemos aún seguir descomponiéndolos en aún problemas más pequeños, ¿no? Bien, dicen que ya, entonces dice aquí que podemos descomponer de manera sucesiva el problema inicial con una cosa que se denomina refinamiento progresivo. Es decir, que vamos descomponiendo el problema en problemitas más pequeños hasta que nosotros tengamos la capacidad de poder resolverlo. Eh, ya, ¿cuáles son los objetivos del diseño top-down? Primero, la simplificación del problema y de los subprogramas de cada descomposición. Es decir, hacer el problema más simple. Segundo, las diferentes partes del problema pueden ser programadas de modo independiente e incluso por diferentes personas. Es decir, yo no lo cargo a un solo programador con todo el problema, sino que cargo problemitas más pequeños a diferentes programadores y de esta manera se supone que si estoy bien organizado puedo avanzar más rápido, ¿verdad? Porque más programadores, ¿verdad? Solución más rápido. Bien, y el programa final queda estructurado de forma de bloque o de módulos que lo hace más sencilla su lectura y mantenimiento, ¿no? Entonces, como está dividido en diferentes bloques o funciones, si yo tengo un problema con una función, yo voy directamente a esa función a ver qué salió mal. Ya, aquí tenemos, ¿verdad?, un diseño top-down, entonces aquí tenemos los diferentes niveles. El nivel número 0 es el problema original, que generalmente no lo trabajamos porque es muy complejo. De allí podemos dividirlos en otros subsistemas de nivel 1, ¿verdad? Entonces aquí puede estar un poco más claro lo que tenemos que hacer, pero no sabemos todavía cómo hacerlo. Y de ahí podemos seguir subdividiendo en niveles, en este caso en nivel 2, ¿verdad? Habrá unos que no habrá que hacer mucho y habrá otros que seguimos dividiendo. Y si alguno de estas subdivisiones aún es compleja, podemos llegar a niveles más detallados, ¿no? Entonces la idea es poder descomponer este problema de manera que podamos solucionar. Aquí tenemos otro diseño top-down. Miren ustedes que se parece un poco a un organigrama, ¿no? Al inicio de este curso vimos algo de organigramas, es prácticamente igualito, ¿verdad? Pero viene de arriba hacia abajo. Aquí tenemos un sistema de calificaciones. Esto lo vamos a descomponer en calificar alumno, modificar calificación y listar calificaciones. Tenemos 3 módulos, pero para calificar al alumno, esto a su vez todavía está complejo y podemos dividirlo en identificar al alumno, identificar la asignatura y asignar calificación, ¿no? Entonces aquí está otro diseño descendiente que podemos utilizar. Y ahí se termina esta diapositiva. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o inquietud. ¿Preguntas, inquietudes, jóvenes?
Ya, entonces, el diseño top-down es facilísimo, ¿no? Igual ahí ustedes tienen una tarea para que la realicen. Si tienen alguna duda, pregunta, la pueden realizar por WhatsApp. Y yo ahí les doy una manito, si es que es el caso. Ya. Y si ustedes gustan, en la siguiente clase, para los que están avanzando, pueden ir presentando sus preliminares y los revisamos aquí en clase para ir corrigiendo, como para que tengan un poquito más de retroalimentación con respecto a estos diagramas. Ya, como no hay preguntas, jóvenes, nos vamos a quedar por allí, porque yo ya tengo otra clase, y nos vemos la siguiente clase. Ya de mi parte, pues muchas gracias, muy buenas noches. Si ustedes gustan, ya pueden irse desconectando. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Ya copié yo sus asistencias. Procedo a detener la grabación.